Buenas noches, queridos compañeros, querida profesora. El día de hoy hemos elegido el tema el impacto del COVID-19 en la educación de colegios privados de Lima, ¿no? Vamos a pasar a exponer los diferentes problemas que hemos podido encontrar a raíz de esta situación, ¿no? Que se ha dado en el país, en la mayoría de los continentes, ¿no? A raíz de la propagación del coronavirus. Entonces, este problema se inicia a raíz de la temporada de cuarentena que propone el Estado peruano como medida de prevención, ¿no? Para evitar la propagación de la enfermedad, y justo concordaba, ¿no? Con el inicio de clases escolares en el Perú, ¿no? En el mes de marzo. Entonces, muchas instituciones ya habían iniciado o estaban en proyecto de iniciar sus actividades académicas, al igual que los institutos y universidades, ¿no? Entonces, el primer problema general que encontramos es cómo afecta la pandemia del coronavirus en la educación en los colegios privados de Lima, ¿no? El objetivo de digamos, de esta investigación es descubrir cómo ha afectado, ¿no? La pandemia en la educación de los colegios privados, normalmente que en este caso los colegios privados peruanos sobreviven o subsisten, ¿no? A raíz de los pagos de los padres, ¿no? Los cuales se distribuyen a los docentes, pagos de plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, muchos colegios en el Perú tenemos colegios, digamos, de categoría A, B y C, ¿no? En que, digamos, la mayoría de colegios son de categoría C, donde pagan una pensión menor a los 300 soles. Entonces, a raíz de esta situación y iniciarse la fase virtual, se planteó una situación eh, atípica, ¿no? En que se tenía que dar sí o sí las clases de manera virtual, a lo que surge, digamos, la incertidumbre, ¿no? De cómo serían las clases, si deberían pagar lo mismo, ¿no? Entonces, esto mayormente afectó a los colegios más pequeños, ¿no? Que en su mayoría sobrevive, sí, netamente de las pensiones. Entonces surge la problemática de que muchos colegios se han visto obligados a parar sus operaciones porque eh, no contarían con la cantidad de alumnos necesarios para tener los ingresos para poder distribuirlos en su planilla o en los pagos de servicios, etcétera, ¿no? Además que sumado a esto, muchos colegios pequeños tendrían que modernizar sus tecnologías, capacitar al personal, modificar muchos de los planes, y para eso también se requiere una inversión económica, ¿no? Consistente, que en este caso al no ver los pagos de los padres, no de las pensiones, muchos, digamos, han decidido parar sus operaciones, ¿no? Entonces, los colegios en la actualidad, la mayoría de colegios que han decidido continuar sus operaciones se encuentran en un proceso de adaptación, ¿no? Para cumplir con la currícula propuesta por el Estado, que ha propuesto unas competencias mínimas que debe tener cada alumno al final del año. Buenas noches con todos. Como equipo, como primer problema específico, nos hemos planteado cómo han respondido los colegios privados ante la pandemia para dictar las clases. Como objetivo específico, queremos saber cómo han respondido los colegios privados ante esta situación y qué acciones van a tomar para así poder afrontarla. En revisión de literatura nos hemos apoyado de una publicación del diario Gestión. En función a ello, hemos basado una hipótesis que en la actualidad en el sector de educación privada la minoría de colegios se encuentra preparado para responder a las necesidades de educación virtual. ¿En qué nos hemos basado para desarrollar esta hipótesis? Porque según las cifras del Ministerio de Educación, en la región de Lima hay 6.700 colegios privados y solo 1.200 de estos cuentan con una plataforma para clases online que cumple con los requisitos del Ministerio de Educación. Muchos colegios están enfrentando por primera vez la necesidad de instalar una plataforma de aprendizaje remota. En Lima, solo los colegios de nivel socioeconómico A han apostado por estas soluciones ante la pandemia.
Hoy vemos que colegios de otros sectores están migrando hacia estas plataformas porque es la única manera de enseñar a los educandos. El Ejecutivo también ha dado algunas recomendaciones que pueden potenciar el aprendizaje remoto, como la liberación de Internet para los educandos, la distribución gratuita de tabletas, la capacitación a docentes en entornos virtuales y la creación de equipos por cursos para el armado de clases, así como la donación de plataformas por parte de las empresas privadas como Edúcate Maestro. En el problema específico 2, hemos planteado qué se ha establecido sobre las pensiones de los colegios privados de Lima frente a la pandemia, cuyo objetivo específico es querer saber las reglamentaciones decretadas en cuanto a los pagos de pensiones. Para poder resolver este tema y como revisión de la literatura, nos hemos apoyado en una nota de Diario Gestión, en la que nos habla sobre los ajustes que están haciendo los colegios privados en cuanto a las pensiones, y también una nota publicada en la página del Ministerio de Educación, donde habla sobre de qué manera tienen que informar los colegios privados a las familias sobre la estructura de las pensiones, ¿no?, de los costos que tienen. Bien, en el decreto legislativo 1476, pues precisa que dichos datos deben facilitarse de manera detallada, oportuna y sencilla a las familias, ¿no? Entonces, la información que consignen los colegios privados tendrá carácter de declaración jurada y estará sujeta a fiscalización posterior. Asimismo, en el contexto del estado de emergencia nacional, las instituciones educativas privadas no pueden cobrar a las familias por los servicios que han dejado de brindar, ni cualquier nuevo concepto que no esté vinculado con la prestación del servicio educativo en la modalidad no presencial. Si los padres de familia, si los familiares están de acuerdo con la propuesta de modificación de condiciones, los usuarios pueden aceptarla y continuar con el servicio educativo. Caso contrario, podrán resolver el contrato. Pero el decreto legislativo también señala claramente que las instituciones educativas privadas no pueden obligar a los usuarios a renunciar a la devolución de estos conceptos, lo cual es nulo cualquier acuerdo en contrario. Como tercer problema específico, hemos planteado: ¿tendrán las competencias básicas establecidas por Minedu los alumnos que culminen el año escolar? Como objetivo específico, queremos saber si tendrán las competencias básicas establecidas por Minedu los alumnos que culminen el año escolar. En lo que respecta a revisión de literatura, nos hemos guiado de una nota de RPP Noticias, donde los padres de familia manifiestan estar insatisfechos respecto a las clases virtuales, ya que el tiempo de las clases son reducidas, la explicación de los docentes no es del todo claro, la falta de interacción alumnos con profesores. En lo que es hipótesis, hemos llegado a la conclusión de que los alumnos lograrán las competencias básicas al terminar el año escolar. Buenas noches. A continuación hemos tomado 4 variables científicas para nuestra investigación, las cuales consideramos indispensables porque a través de ellas podemos medir, observar y demostrar el impacto del COVID-19 en la educación de los colegios privados de Lima. Nosotros hemos tomado 4 variables, 3 de ellas son cuantitativas y la última cualitativa. Colegios operativos, la metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo porque la medición es a través de los datos numéricos, como es el indicador de los 1.200 colegios que tienen plataformas virtuales. Pago de pensiones. Esta tiene un enfoque cuantitativo porque la medición se toma de manera causal, causa y efecto. A menor horas dictadas, menor costo de pensión. En referencia a la variable horas dictadas, tiene un enfoque cuantitativo porque lo podemos medir a través de las diferentes plataformas virtuales de los colegios y cada clase es de aproximadamente 40 minutos. Satisfacción de los padres. Esta tiene una metodología cualitativa porque se basa en la observación de las conductas de las personas. En este caso es en la satisfacción de los padres. Tenemos una encuesta en donde se demuestra claramente que la insatisfacción en cuanto a las clases recibidas de sus hijos a través de las plataformas virtuales tiene una desaprobación grande como el 80%. Esperamos
que a través de este trabajo de investigación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.